Y todos decimos, amén. Todos están alegres, hermano. Amén. Váyame. Y más alegres vamos a estar en la tarde, hermano. Muy bien, hermanos, qué gusto poder estar en este lugar. ¿Cuántos se pierden las bendiciones de Dios al no venir a buscar la presencia de Dios? Uno de ellos es porque no quieren y otro porque nadie te les dice acerca de buscar a Dios. Pero qué bueno que está usted aquí para escuchar cosas de Dios y que usted puede llevarlas en su corazón y compartirlas con otras gentes. Hagámoslo. La Biblia nos da ejemplos de aquellos primeros cristianos que miraban y oían y decían a los cuatro vientos de lo que habían visto. Y ese debe ser nuestro sentir también. Pero hay pobreza espiritual en ese caso. Pidámosle al Señor de que nos ayude y que podamos nosotros subir a otro nivel. A un nivel donde usted sí podrá ver las cosas de Dios mejor. Muy bien, hermanos, estamos en un tiempo de alegría, cosa que debe ser todo el tiempo. Debemos nosotros considerar que este tiempo lo celebramos, por supuesto, pero que podamos seguir celebrándolo hasta que el Señor venga. Esta mañana, el Señor tiene algo para nosotros para poder traer de nuevo la historia que pasó y que ha sido una historia que ha venido de todos los tiempos a nuestros tiempos y no ha dejado de celebrarse, aunque el enemigo siempre ha querido tapar la boca de los cristianos a que no digamos nada, que él no ha podido lograr lo que él quiere. Sigamos con ese entusiasmo y que sea un entusiasmo que en realidad usted pueda ver hacia atrás de lo que usted era. Era una persona inservible, una persona condenada, pero que ahora usted puede ver que ahora disfrutamos de una salvación. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en Lucas capítulo 2, verso 14. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, San Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios entre las alturas, o en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Señor, gracias te damos por esa alegría grande que trajiste al mundo cuando el mundo no esperaba. Y Señor, gracias porque esa alegría ha permanecido hasta estos tiempos. Haz que podamos nosotros compartir nuestra alegría con los que no están alegres, para que puedan estar alegres. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, y gracias porque este es tu día y hay que poder celebrarlo con gusto. Y te pido todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Bien, hermanos, hemos escuchado las palabras que se pronunciaron muchísimos años atrás acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles vinieron desde el cielo a dar esa buena noticia, pero esta noticia era para los hombres de buena voluntad. Consideremos que el reino de Dios no es un reino que el hombre tiene que ir a la fuerza.
sino que el hombre es invitado y que está por delante de su voluntad si quiere. Recuerden muy bien que dice la palabra de Dios que Dios crió a Adán y a Eva. Y los crió con el libre albedrío de usar su propia voluntad sin la intervención de Dios. Es algo que en realidad podemos mirar como Dios organizó todo desde el principio para que todo fuese de buena voluntad y que pudiésemos nosotros mirar esa buena voluntad con nuestros ojos. Cosas bellas que Dios ha tenido para aquellos que han reconocido a su único Hijo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Miramos nosotros que los ángeles habían presenciado muchos acontecimientos, habían participado en grandes solemnidades, pero mayor de todos los acontecimientos que los ángeles habían participado, no habían visto con sus ojos algo maravilloso que iba a ser enseñado al mundo, de aquella promesa que Dios dio después que Adán y Eva pecaron, de que Él se encargaría de solucionar el problema del hombre. Es cierto que fue un daño grande que aquellas gentes, aquella generación hicieron a Dios, después de lo que Dios había hecho con ellos. Pero Dios es un Dios de amor, Dios es bueno, en Él no existe nada malo. Y debemos dar gracias a Dios de que Él se compadeció de las generaciones que habrían de venir, desde Adán hasta el último. Así que Navidad es un tiempo que debemos nosotros compartir con aquellos que no la conocen. Conocerán su Navidad, que ellos la celebran humanamente, pero nosotros celebramos una Navidad mejor que ellos. Y debemos decirle a la gente, no ir con un rostro amargado, con tristeza, sino con alegría para poder levantar el ánimo de aquellos que no la tienen. Pero muchas veces parece que nos unimos con los amargados como si nosotros no tuviésemos esperanza de la que Dios nos dio. Cuando nosotros reconocimos que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero miramos de que nuestro Señor Jesucristo tenía que hacer algo para que el perdón se llevara a cabo a nosotros. Él tendría que pasar por un proceso duro de sacrificios para que pudiese ser cumplido la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo triunfantemente. Y después que Él había pasado por toda esa experiencia más negra de la historia humana, por causa del pecado, Él vino a decirle a sus seguidores, ahora he recibido poder en el cielo y en la tierra. Ahora sí puedo decir algo a ustedes, que ahora tienen la bendición, y poder compartir esa bendición con aquellos que no la tienen. Hermanos, celebremos esta Navidad con dignidad, que podamos nosotros no involucrarnos con los del mundo a su manera, sino que podamos nosotros anunciar en nuestro hogar que somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús, de no avergonzarnos de Él. El apóstol Pablo dijo en una de sus
cartas, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Debemos nosotros tener ese valor, esa alegría, y decirles a las cuatro vientos la historia. Si no la quieren, ese es su privilegio. Y si la quieren, entonces vino la bendición que los ángeles cantaban y decían para los hombres de buena voluntad. Usted está aquí por su buena voluntad. Usted no está aquí porque fue forzado a venir. Así es el reino de Dios. Ahora debemos dar y cantar a Dios alabanza diciendo: Señor, gracias porque ahora pertenezco a otro sistema. Ahora pertenezco al mundo tuyo. Gracias porque tú me has librado de las potestades de las tinieblas. Ahora soy luz entre las tinieblas. Hermanos, estamos aquí para escuchar atentamente lo que Dios quiere que usted y yo podamos saber o recordarnos de cosas maravillosas que nosotros oímos. Porque estamos en este mundo y no podemos ignorar que estamos en este mundo, que no es nuestro mundo, porque nuestro mundo está en otro lugar, donde vino Cristo, y que está preparado para aquellos que lo están esperando. Como dice la palabra de Dios, que Él vendrá por su iglesia, por aquella iglesia que le espera, esperando que usted pueda ser de parte de esa iglesia, que estés con aquella vestidura que fue puesto cuando usted recibió a Cristo. Como dice su palabra, sin mancha, pura, porque vendrá el novio a recibir la novia ataviada, que somos nosotros. Ahora la palabra de Dios dice: gloria en las alturas. Esa noche fue una noche maravillosa. La luz fue más brillante que el día, porque el reino de Dios es un reino de luz y no de tinieblas. Porque en este mundo, antes que viniese Cristo, era un mundo de tinieblas. Pero para millares y millares de personas ya no es tiniebla. Pero millares y millares y más de la cantidad de los seguidores están en tinieblas. Ellos tienen que mirar las maravillas de Dios acerca de la historia que están escritas en la Biblia. La Biblia es algo tan maravilloso. Fui a acompañar a mi esposa. El frío era tremendo, que no sentí valor de salir. Estuve encajonado por 5 días, hermano. Pero no me quejo, porque tuve la oportunidad de estar leyendo las cosas de Dios, la Biblia. Me entretenía y sentía la presencia del Señor leyendo las Escrituras. Hermanos, la vida cristiana no es de perder el tiempo, es de aprovecharlo. Y esto es lo que hice. Y vine bien bendecido. Yo he recibido y he mirado a través de la historia, como hijo de Dios, maravillas que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Y esto es algo que solo los hijos de Dios podemos tener. Ahora, la palabra de Dios siempre sigue diciendo que Él vino con un mensaje. Y el mensaje que Él trajo fue un mensaje de amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hermanos, el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pero Dios crió a usted y a mí con el libre albedrío de hacer nuestras propias decisiones. Dios puso enfrente de nosotros la oportunidad, si la queremos o no la queremos. Ahora, este es algo que Él hizo en nosotros, en su creación, de que no fuésemos criaturas o fuésemos robots, que alguien nos dijera qué hacer. Y el Señor se siente más confortable en haber hecho su creación de esa manera. Y se siente más feliz de saber que los que le rodean son personas que han creído en Él y que están al lado de Él y que son personas que puede confiar en ellos. Nosotros somos ese pueblo. Y el Señor tiene mucha expectativa de nosotros. Tenemos que dárselo. Él todavía está pidiendo que nosotros podamos rendir todo aquello que todavía no hemos rendido, que está dentro y que no es de Él. Que podamos despojarnos de todo aquello que en realidad nos detiene a poder adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. La Biblia dice claramente que debemos despojarnos de todo peso de pecado, porque Él sabe que eso puede hacer un daño en la nueva creación que ha hecho en nosotros. Él ha venido a crear algo donde en realidad Él espera de nosotros respuesta. La Biblia entonces nos hace ver todo eso. Y dice la Biblia que los profetas anunciaron acerca de esa promesa que Dios hizo después que Él pasó. Los profetas se dieron cuenta de esos acontecimientos que habrían de pasar. Y usted puede leer en el libro de Isaías y en otras partes de la Biblia y en Salmos acerca de esos acontecimientos que habrían de venir para venir a redimir al mundo, a salvar a este mundo del pecado. Y una de las cosas más grandes que Dios ha hecho y que debemos alabar a Dios es que Él nos ha dado la salvación. Es el asunto más grande que usted y yo no teníamos antes, porque estaba bajo condenación por causa del pecado. Su sacrificio fue efectivo en la cruz, cuando Él dijo desde la cruz, consumado es. Él ha venido a sellar esa promesa y no hemos de dudar, pero debemos nosotros ser agradecidos, y ser agradecidos es hacer todo aquello que Él nos manda que hagamos. Las palabras abundan, los hechos son pocos, y en la palabra de Dios dice que los hechos son los importantes que Dios espera de todo seguidor, de todo aquel que ha creído en Él. Por ejemplo, al venir a la casa de Dios es un hecho, y al no venir a la casa de Dios no es un hecho. Fueron puras palabras vacías, pero los hechos son una realidad. Así que los profetas miraron como una pantalla de televisión acerca de lo que habría de pasar muchísimos cientos de años adelante, de lo que Dios había hecho. Todo estuvo planeado. El lugar, el vientre de quien vendría nuestro Señor Jesucristo. Todo exactamente como Él dijo. El mundo pasará con todo lo que hay, pero mis palabras no pasarán. Y las palabras del Señor se han cumplido al pie de la letra. Por eso dijo el Señor que el Nuevo Testamento era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora lo que nos espera es ver de nuevo a nuestro Salvador,
que solamente aquellos que han creído en Él van a sentir la alegría de verlo de nuevo y saber que Él va a cumplir su palabra cuando Él dijo a sus discípulos: volveré de nuevo. Ahora, dice la Biblia que aquellos que no creyeron, aquellos que en realidad no pusieron la seriedad en su palabra, va a ser un tormento, va a ser una angustia, va a ser una desesperación, porque ellos no quisieron nada con el Hijo de Dios. Conservemos siempre esta doctrina de la Biblia en nuestro corazón y poder estar cuando el ángel le decía a la Virgen María: María, el Señor ha usado tu vientre a través de tu Santo Espíritu, de que vendrá el Salvador del mundo. María, ¿qué es lo que hacía? Se concentraba en aquellas palabras que el ángel le decía y las guardaba. Así debe ser cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, al escuchar estos anuncios, estas verdades de la Biblia en el corazón, pero no en la mente. Pero por lo general, todo lo que escuchamos se queda en la mente, menos en el corazón. Porque si se quedara en el corazón, entonces hubieran hechos. Pero cuando todo queda en la mente, se desvanece. Y quedamos sin nada. Ahora la palabra de Dios nos sigue diciendo que Él vendría a hacer justicia a este mundo. Porque este mundo era injusticia. Porque Dios es justicia. Las cosas deben acomodarse según su justicia. Y es lo que en realidad hay necesidad de poder predicar todas estas cosas que Dios quiere que lo prediquemos. Para que cuando lleguemos al tiempo final no la vayamos a ignorar. Porque dice la palabra de Dios que en el día final Dios dará por ignorante a nadie. Porque tú sabes que en este mundo hay dos clases de ignorantes. Uno porque en realidad no le quedó otro, es quedar ignorante. Pero hay ignorantes por conveniencias. Y esto es lo que abunda. Tanto en el mundo, tanto en el pueblo de Dios. Pero venimos aquí a la casa de Dios para limpiarnos de toda esa basura que hay dentro de nosotros. Y recordar lo que dice la palabra de Dios cuando el apóstol decía: para mí todo es basura por el eminente conocimiento de Cristo. Todo este mundo es basura. Porque este mundo va a ser quemado. Y solo la basura es quemada. Ahora, tenemos que siempre tener en la mente todas estas cosas que son importantes en nuestro seguimiento con Cristo. Es importante que no se nos olvide todo lo que Dios nos está diciendo a cada momento. Cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted lee la Biblia, usted está oyendo todo lo que Dios le está diciendo a usted, individualmente. Ahora la palabra de Dios dice: paz en la tierra. Solo al hombre que ha sido perdonado busca paz. Esa es la paz que Dios anda buscando en los hombres. Porque este mundo lo que ha vivido siempre ha sido en guerra. No ha habido paz. Y todavía no hay paz. Y aún dice Cristo Jesús: no creáis todo aquel que dice paz, paz. Porque es mentira. La paz está entre el hombre y Dios. Cuando el hombre reconoce a su Hijo Cristo Jesús, entra la paz en el hombre. Y el hombre disfruta de una paz que ya no siente odio. Él perdona a sus enemigos, como Cristo lo hizo, viendo a sus enemigos como lo estaban escarneciendo. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen.
Así debemos decir lo mismo nosotros. No vengamos a decir, pues solo Cristo pudo haberlo dicho. El primer mártir de la historia, Esteban, cuando lo estaban matando a piedras, antes de poder entregar su alma al Creador, dijo: Señor, perdónales, porque no saben lo que están haciendo conmigo. Así debe ser, y esto es lo que hay. Que cuando el hombre ha sido perdonado, tiene paz con Dios, consigo mismo y con medio mundo. Es una garantía que el Señor nos da a nosotros, aquellos que le han creído, aquellos que en realidad le han confesado públicamente, como dice el Señor Jesús: el que me confesare delante de los hombres, ese será salvo. Es necesario hacerlo. Algunos dicen, y me lo han dicho: aquí yo solo creo que es cierto. ¿No cree usted que es suficiente? No, Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tienes que confesarlo públicamente. Pero esto es cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios y se da cuenta que es cierto. Ahora la palabra de Dios dice que esa es paz. Debe haber paz en los corazones de sus hijos. Hermano mío, todos tenemos problemas, nos hacen mal, y es en el momento que usted debe recordarse las palabras que Cristo pronunció. Es el momento grande que usted va a desarrollar si usted ha creído en el Señor. Porque creer en el Señor es que usted lo va a practicar. No es un asunto mental, sino es un asunto de hechos. Debemos, hermanos, buscar la paz para tener paz con Dios. Y si usted tiene paz con Dios, usted la tiene hecha. Usted es un hijo de Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios nos hace ver. Ahora dice: buena voluntad para con los hombres. Es para aquellos pecadores que han sido arrepentidos. Buena voluntad para con los hombres. Solamente aquellos que han aceptado a Cristo pueden decir y tener buena voluntad. Así que, hermanos, el sistema de Dios es muy diferente al mundo donde nosotros fuimos encontrados. Allá, hermanos, qué paz y qué nada. Como decía alguien, estaba leyendo una inscripción que decía: hay que perdonarnos, pero mantenga el revólver aceitado. ¿Qué le parece? Así es. La mente del hombre, pero la mente de Dios no es así. Así que tenemos que perseguir la mente de Dios que está escrita en este libro que es la Biblia, para poder sentir de que en realidad somos hombres de buena voluntad y estar muy contentos con el nuevo sistema. Pero mientras usted vive en ese nivel bajo, usted nunca podrá hacer cosas prodigiosas. Dios nos ha llamado para que hagamos prodigios ante el mundo. Tenemos que nosotros salir de ese medio ambiente a un ambiente más sano, un ambiente que solo los cristianos pueden vivir, y poder mirar desde arriba para abajo y poder decir: gracias, Señor, porque me has sacado de este mundo y ahora pertenezco al mundo tuyo. Hermanos, despierte de ese sueño que el diablo lo tiene agarrado. Sueño espiritual. Tenemos que nosotros estar despiertos, como dice la palabra de Dios, alertas, vigilantes. ¿Por dónde vendrá el Señor? Ya sabemos por dónde vendrá. Si ya sabemos, miremos por dónde Él va a venir. Él nos ha dado inteligencia de la que antes no teníamos. Antes éramos torpes, ahora somos personas sabias. ¿Y esto de dónde viene? Porque nosotros somos hijos de Dios.
porque nosotros reconocimos nuestras faltas, de que en realidad éramos personas indeseables, pero que el amor de Dios fue tan grande que aún así Él nos escogió. Ahora la Biblia entonces nos dice vernos a nosotros esto, de que esta es la historia, y debemos siempre estar. Cuando fui a The Queen, me dio gusto ver el espíritu navideño en las calles y adentro. Cuando vine aquí, hermano, parece que el diablo está trabajando mucho aquí. No se mira mucho espíritu navideño. El espíritu navideño hay que enseñarlo a los cuatro vientos. Parece que estamos muy escondidos en este mundo. Queremos que nadie no nos conozca que ya somos hijos de Dios, en vez de salir públicamente que somos hijos de Dios con ese espíritu de Navidad. Seamos alegres, porque nuestra alegría es grande, que no puede ser cambiada con ninguna cosa que el mundo nos pueda dar. Somos nosotros herederos de un nuevo reino. Somos príncipes y princesas, porque Cristo lo hizo posible. Ahora, mantengamos ese estándar de vida cristiana hasta que el Señor venga. Porque después que nosotros seamos llevados al reino de Él, ya no tendremos problemas de preocuparnos. Ya no tendremos miedo, ya no tendremos nada de lo que nosotros estamos pensando aquí, porque será un lugar de seguridad. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que han estado pendientes de la venida de Cristo, y no encontrarnos cuando el Señor Jesucristo vino y nadie estaba pendiente de su venida. Fue de sorpresa, y su segunda venida va a ser de sorpresa, pero Dios quiera que usted y yo no nos agarre el Señor de sorpresa. Porque recuerde la historia de las 10 vírgenes que representa la iglesia, que 5 de ellas estaban entretenidas en este mundo. ¿Cuántos cristianos estamos entretenidos en este mundo? Haciendo lo que este mundo dice, poniendo las mil excusas por cualquier cosa. El que está a la expectativa está pendiente de las palabras de Cristo, y es que estemos listos para que aquel sacrificio de Cristo, la venida de Cristo, no haya sido en vano en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia por cada uno de nosotros, y que podamos nosotros siempre estar mirando hacia arriba, estar leyendo la Biblia, estar viniendo a la casa de Dios, estar testificando afuera con las gentes. En fin, que el Señor nos encuentre ocupados en su reino. Porque la Biblia dice muy claro que el reino de los cielos no es para los locos. Y ese es el problema de muchos cristianos. Dios bendiga a cada uno de nosotros, y que podamos celebrar esta Navidad con alegría, con gozo. Y que estemos en oración y que digamos al Señor: Señor, hay una oportunidad que yo pueda tener un año más, para así poder hacer algo que yo no hice este año. Si usted entra con propósito, el Señor le puede dar la oportunidad. Pero si usted entra sin nada, ¿qué espera? Así que, hermanos, Dios nos ha dado inteligencia, usémosla para nuestro bien y para el bien de otras personas. Oremos.